La semana pasada se presentaron dos mensajes del presidente Boric para iniciar la discusión respecto del proyecto de ley del lobby 2.0 y el proyecto de regulación de la puerta giratoria o posempleo, que es básicamente para regular el traspaso de autoridades del sector público al sector privado. Estas son leyes muy importantes que se enmarcan dentro del trabajo que el gobierno ha realizado junto con la OCDE, precisamente para elevar los estándares en probidad y transparencia en nuestro país. El proyecto denominado Ley del Lobby 2.0, que inició su tramitación en la Cámara de Diputados, que establece en primer lugar un estatuto de representantes de intereses y se crea la figura de los representantes calificados de intereses, que obviamente tiene que cumplir con una serie de exigencias legales adicionales. Y se establece también una especie como de periodo de enfriamiento o reglas de puerta giratoria para quienes se desempeñan en el sector público y no puedan hacerlo después como gestores de intereses, que se conocen por regla general como lobistas, y por tanto, de esa forma se vela por un mayor nivel de transparencia e información disponible para el control ciudadano al respecto. Se establecen también cambios de obligaciones respecto a los sujetos pasivos, se amplía el concepto de lobby y las actividades que comprenden. Las acciones de intermediación ahora van a ser consideradas lobby, es decir, una persona que hace una gestión para que un sujeto pasivo, una autoridad, se reúna, por ejemplo, con un gestor de intereses, esa actividad también se va a considerar dentro de lo que se entiende por lobby. Y también se regula la influencia ejercida sobre los nombramientos políticos que se considera para todos efectos lobby. Es decir, cuando hay un nombramiento y se requiere ratificación por parte, por ejemplo, del Senado o de la Cámara de Diputados, las gestiones que se realizan para promover un determinado nombramiento van a estar reguladas entonces por la ley y tendrán que ser transparentadas. Y se restringen las excepciones actualmente vigentes en la ley respecto a lo que se considera por lobby. Se incorporan nuevos sujetos pasivos obligados, hay un control y sanción respecto a los sujetos activos, se hace efectiva, por ejemplo, la persecución por omisión inexcusable o entrega de información incorrecta o falsa, y se establece un régimen sancionatorio a cargo del Consejo para la Transparencia, con multas que van de 10 a 50 unidades tributarias. Se establecen reglas de transparencia para comisiones asesoras. Además, se establecen las agendas abiertas de parte de las autoridades, que tendrán que ser publicadas mensualmente, y también hay reglas de transparencia respecto a los medios de comunicación, estableciendo que cuando se realiza una publicación pagada, este medio de comunicación debe transparentar quién ha financiado esa publicación. De esa manera, entonces, elevamos los estándares de transparencia para que la ciudadanía pueda tener pleno conocimiento respecto de la labor de los gestores de intereses, y sobre todo para tener transparencia respecto de la influencia que puede ejercer el dinero en la política. Donde tenemos que construir, obviamente, una cortapisa, un cortafuegos, con el objeto de evitar una influencia que pueda ser dañina para nuestra democracia. Respecto al segundo proyecto, que es el de conflictos de intereses, se establecen periodos de enfriamiento o prevención de los conflictos de intereses por empleo. ¿Qué es el periodo de enfriamiento? Una autoridad que ha tomado determinadas decisiones, después no puede ir a trabajar a las instituciones privadas respecto a las cuales tomó esas decisiones. Y eso se llama como periodo de enfriamiento. Y por tanto, durante ese periodo no puede ser contratado por una empresa privada, por ejemplo. Hay también toda una regulación respecto a los exfuncionarios de organismos fiscalizadores, no solo autoridades o jefes de servicio, sino que también, y por sobre todo, organismos fiscalizadores, obviamente por el rol que desempeñan con respecto a las instituciones que son sujetos de fiscalización. Y también hay normas muy drásticas para sancionar el incumplimiento de las normas de inhabilidad post-empleo, que van de 100
unidades tributarias a 1.500. Estamos hablando de poco más de 6,5 millones de pesos a casi 100 millones de pesos. Por tanto, son sanciones bastante drásticas que esperamos inhiban este tipo de conducta. Se establece un procedimiento sancionatorio, se hacen mejoras a la prevención de conflictos de intereses, se amplía la prohibición de nepotismo en la administración y en las contrataciones, se regulan los sistemas de integridad y se amplía el ámbito del deber de abstención, que es cuando una autoridad no puede tomar una determinada decisión porque hay un conflicto de intereses y por tanto tiene que ejercer este deber. Se perfeccionan normas sobre declaración de patrimonio, intereses y fideicomiso ciego, y lo más importante, y con esto voy a ir concluyendo, se modifica el Código Penal para efectos de establecer una pena de inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos respecto de quienes sean condenados por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociación incompatible, violación de secreto, cohecho y cohecho de funcionario extranjero, entre otros. Es decir, todas las personas que sean condenados por estos delitos, que son delitos que dicen relación con la probidad y con los deberes funcionarios, estos delitos van a tener como consecuencia, esta sanción, la inhabilidad perpetua para ejercer cargos u oficios públicos. Por tanto, nos parece que de esta forma se actualiza nuestra legislación conforme al trabajo que hemos realizado junto con la OCDE y que ha sido liderada por Valeria Luber, que ha desarrollado un muy buen trabajo en la materia, y obviamente también por la subsecretaria Lobos.